Entonces, ¿podría darle una muy cálida bienvenida al oráculo de Omaha, Warren Buffett? Testing. Pruebas, 1.000.000, 2 millones, está bien. Llegué hoy desde Nebraska y probablemente todos nos conozcáis, principalmente por nuestro equipo de fútbol. Tenemos a esos tipos con grandes cascos blancos con esos extremos rojos. El otro día le pregunté a uno de nuestros entrantes, ¿qué significa la N? Y dijo conocimiento. Él, aunque se lo ponemos difícil. Quiero decir, no te subes a Nebraska solo porque eres jugador de fútbol. Se especializan en economía agrícola y hay una final de 2 preguntas para todos los jugadores. Y la primera pregunta es, ¿qué tenía el viejo McDonald? Y el otro día se lo estaban dando a uno de nuestros potenciales ganadores del trofeo Heisman. Y empezó a sudar. Finalmente, se animó. Dijo, Granja, profesor. Estoy encantada, por supuesto. No querrás reprobar a un candidato a Heisman. Entonces dijo, ahora estás a mitad de camino a casa. Dijo, solo una pregunta más. ¿Cómo se escribe granja? Ahora el chico empieza a sudar mucho. Mira al techo y mira a su alrededor. Encuentra su cara por sí mismo y dice, yo. Así que estén atentos a ese tipo este año. Será dinamita. Realmente quiero hablar sobre lo que tienes en mente, así que haremos un control de calidad en 1 minuto. Hay un par de preguntas que siempre me hacen. Siempre digo, bueno, ¿para quién debo ir a trabajar cuando salga? Tengo una respuesta muy simple. Es posible que desarrollemos más sobre esto a medida que avancemos. Pero lo que realmente hay que hacer es empezar por alguna institución o individuo que admires. Quiero decir, es una locura aceptar trabajos entre trabajos solo porque se ven bien en tu currículum o porque recibes un salario inicial un poco más alto. Estuve en Harvard hace un tiempo y un joven muy agradable me recogió en el aeropuerto. Asistí a la escuela de negocios de Harvard y me dijo, mira, fui a la licenciatura aquí y luego trabajé para X y Z y ahora he venido aquí. Y dijo, pensé que mi currículum se completaría perfectamente si empezara a trabajar ahora para una gran empresa de consultoría de gestión. Y dije, bueno, ¿eso es lo que quieres hacer? Y él dijo que no, pero dijo que ese es el currículum perfecto. Y dije, bueno, ¿cuándo vas a empezar a hacer lo que te gusta? Y él dijo, bueno, llegaré a eso algún día. Y dije, bueno, ya sabes, dije, tu plan me suena mucho a guardar sexo para tu vejez. Simplemente no tiene mucho sentido. Le dije a ese mismo grupo, ya sabes, ve a trabajar para quien más admires. Y dije, no se puede obtener un mal resultado. Saltarás de la cama por la mañana y te divertirás. Jim me llamó un par de semanas después. Él dijo, ¿qué les dijiste a esos niños? Dijo que todos se están volviendo autónomos. Así que tienes que moderar un poco ese consejo. Juega un poco conmigo durante 1 minuto y luego responderemos a tus preguntas. Por el momento me gustaría que finjas que te he hecho una gran oferta. Y les dije que podían elegir a cualquiera de sus compañeros de clase y ahora probablemente se conocen bastante bien después de estar aquí por un tiempo. Podrías tomarte 24 horas para pensarlo y puedes elegir a cualquiera de tus compañeros de clase y ahora probablemente os conocéis bastante bien después de estar aquí por un tiempo. Puedes elegir, tienes 24 horas para pensarlo y puedes elegir a cualquiera de tus compañeros de clase y obtendrás el 10% de sus ganancias por el resto de sus vidas. Y te pregunto qué pasa por tu mente al determinar cuál de ellos elegirías. No puedes elegir al que tiene el padre más rico. Eso no cuenta.
Quiero decir, tienes que hacer esto por mérito. Pero probablemente no elegirías a la persona que obtiene las calificaciones más altas de la clase. Quiero decir, no hay nada de malo en obtener las calificaciones más altas de la clase, pero eso no lo es, esa no será la cualidad que distinga a un gran ganador del resto del grupo. Piensa a quién elegirías y por qué. Y creo que cuando termines, descubrirás que elegirás a algún individuo. Todos ustedes tienen la habilidad. De lo contrario no estarías aquí. Y todos ustedes tienen la energía. Quiero decir, tienes, ya sabes, la iniciativa está aquí, la inteligencia está aquí en toda la clase. Pero algunos de ustedes serán mayores ganadores que otros. Y todo se reduce a un montón de cualidades que, curiosamente, son de creación propia. Quiero decir, no se trata de qué tan alto seas, no se trata de si puedes patear una pelota de fútbol 60 yardas, no se trata de si puedes correr la carrera de 100 yardas en 10 segundos, no se trata de si eres la persona más guapa de la sala. Es un montón de cualidades que realmente surgen de Ben Franklin o de los codificadores de los Boy Scouts o lo que sea. Quiero decir, es integridad, es honestidad, es generosidad, es estar dispuesto a hacer más de lo que te corresponde. Son simplemente todas esas cualidades las que uno mismo selecciona. Y luego, si miras al otro lado del libro mayor, porque siempre hay un problema con estos, ya sabes, obsequios y chistes de genios, así que también tienes que hacerlo, y esta es la parte divertida, también tienes que vender en corto. Uno de tus compañeros de clase y paga el 10% de lo que hacen. Entonces, ¿a quién crees que le irá peor en la clase? Esto es mucho más divertido. Y piénsalo de nuevo. Y nuevamente, no es la persona con las calificaciones más bajas ni nada por el estilo. Es la persona que simplemente no encaja en el departamento de carácter. Quiero decir, buscamos tres cosas cuando contratamos personas. Buscamos inteligencia, buscamos iniciativa o energía y buscamos integridad. Y si no tienen este último, los dos primeros te matarán. Porque si vas a encontrar a alguien sin integridad, lo quieres vago y tonto. Quiero decir, no los quieres inteligentes y enérgicos. Entonces es esa tercera cualidad. Pero todo lo relacionado con esa calidad es tu elección. No puedes cambiar mucho la forma en que estás conectado. Pero puedes cambiar mucho de lo que haces con ese cableado. Y son los hábitos que generas ahora sobre esas cualidades o esas cualidades negativas. Me refiero a la persona que siempre sabes, reclama crédito por cosas que no hizo, que siempre toma atajos con los que no puedes contar. Al final, esos son patrones de hábitos. Y el momento de formar los hábitos correctos es cuando tienes tu edad. Quiero decir, no me sirve de mucho recibir lecciones de golf ahora. Si hubiera recibido lecciones de golf cuando tenía tu edad, podría ser un golfista decente. Pero alguien dijo una vez que las cadenas del hábito son demasiado ligeras para sentirlas hasta que son demasiado pesadas para romperlas. Y veo eso todo el tiempo. Veo personas con patrones de hábitos que son autodestructivos cuando tienen 50 o 60 años y realmente no pueden cambiarlos. Están aprisionados por eso. Pero no estás aprisionado por nada. Entonces, cuando escribas las cualidades de esa persona de la que te gustaría comprar el 10%, mira esa lista y pregúntate, ¿hay algo en esa lista que no pueda hacer? Y la respuesta es que no lo habrá. Y cuando miras a la persona que vendes mal y observas esas cualidades que no te gustan, si ves alguna de esas en ti mismo, egoísmo, lo que sea, tal vez egoísmo, puedes deshacerte de eso. Quiero decir que eso no está ordenado. Y si sigues eso, Ben Franklin hizo esto y mi antiguo jefe Ben Graham hizo esto a edades tempranas en su adolescencia. Ben Graham miró a su alrededor y dijo, ¿a quién admiro? Y él quería ser admirado y dijo, ya sabes, ¿por qué admiro a estas otras personas? Y dijo, si los admiro por estas razones, tal vez otras personas me admirarán si me comporto de manera similar. Y decidió qué clase de persona quería ser. Y si sigues eso, al final serás la persona a la que quieres comprarle el 10%. Quiero decir que ese es el objetivo al final. Y es algo que todos los presentes en esta sala pueden lograr. Así que ese es el final del sermón. Ahora hablemos de lo que tienes en mente.
Y vas a preguntar cualquier cosa. Lo único que no les diré es que estamos comprando o vendiendo. Ni siquiera me digo eso. Quiero decir, lo escribo y luego es como la fórmula de Coca-Cola, ya sabes. Solo hay dos personas que pueden entrar al departamento de fideicomiso y descubrir quiénes son y no sé quiénes son. Por lo tanto, no hablamos de lo que estamos comprando o vendiendo, pero cualquier otra cosa es un juego limpio. Personal, de negocios, cualquier cosa de la que quieras hablar. Y, de hecho, cuanto más difíciles son las preguntas, más interesantes me resultan. Así que no escatáis en mis sentimientos. Quiero decir, simplemente levanta la cabeza. Y con eso, supongo que tenemos un micrófono. ¿Es este el único micrófono o hay uno encendido? Es el único micrófono aquí. Para hacer una pregunta, deberá acercarse a este micrófono. Simplemente haga cola y yo seré Regis Feldman y usted podrá. Tengo una creencia anticuada de que solo puedo y debo esperar ganar dinero con cosas que entiendo. Y cuando digo entender, no me refiero a entender qué hace el producto ni nada por el estilo. Me refiero a comprender cómo se verá la economía del negocio dentro de 10 o 20 años. Sé en general cómo será la economía de, digamos, el chicle que se retuerce dentro de 10 años. Internet no va a cambiar la forma en que la gente masca chicle. No va a cambiar el chicle que mastican. Si eres dueño del mercado de la goma de mascar a lo grande y tienes Double Mint, Spearmint y Juicy Fruit, esas marcas estarán ahí dentro de 10 años. Así que no puedo precisar exactamente cómo serán los números en Wrigley, pero no me voy a equivocar si trato de esperar algo así. Evaluar esa empresa está dentro de lo que yo llamo mi círculo de competencia. Entiendo lo que hacen. Entiendo la economía de esto. Entiendo los aspectos competitivos del negocio. Puede haber todo tipo de empresas que tengan un futuro maravilloso, pero no sé cuáles son. He dado charlas en el pasado en las que llevo conmigo una lista bien impresa de 70 páginas que muestra 2000 compañías automotrices. Ahora bien, si a principios del siglo XX hubieras visto lo que el automóvil iba a hacerle a este país, el impacto que tendría en las vidas de tus hijos y nietos, etc. Transformó el paisaje americano. Pero si esas 2000 empresas, básicamente 3 sobreviven y no les ha ido tan bien muchas veces. Entonces, ¿cómo se eligen 3 ganadores entre 2000? Quiero decir que no es tan fácil de hacer. Es fácil cuando miras hacia atrás, pero no es tan fácil mirando hacia adelante. Por lo tanto, podría haber estado en lo cierto en el hecho de que la industria automotriz, de hecho, probablemente no podría haber predicho el gran impacto que tendría. Pero no lo habría hecho. Si hubiera comprado empresas en todos los ámbitos, no habría ganado dinero. Porque las características económicas de aquel negocio no eran fáciles de definir. Dije, siempre he dicho que lo más fácil es descubrir quién pierde. Y lo que realmente deberías haber hecho en 1905, más o menos, cuando viste lo que iba a pasar con el automóvil, es que deberías haber optado por caballos cortos. En 1900 había 20 millones de caballos y ahora hay unos 4 millones de caballos. Por eso es fácil identificar a los perdedores. El perdedor es el caballo. Pero el ganador fue el automóvil en general. Pero 2000 empresas estuvieron a punto de quebrar, algunas se fusionaron y así sucesivamente. Había 3 empresas automotrices, en el Dow industrial en los años 20 y 30. Studebaker, Nash, Kelvinator y Hudson Motor. Ahora todos esos nombres me resultan familiares, y tal vez algunos de ellos le resulten familiares a usted, pero no fabrican ningún automóvil. No ganaron dinero. Y, sin embargo, en algún momento estuvieron en el Dow 30. Eran los aristócratas de los negocios estadounidenses. Y se les puso crema. Por eso, no es fácil determinar las características económicas de los ganadores en un negocio maravilloso. En Carolina del Norte, Orville y Wilbur despegaron. O supongo que Orville se fue y Wilbur miró. Yo habría sido Wilbur. Pero si hubieras podido ver el futuro del negocio de las aerolíneas a partir de ese momento y cómo eso transformaría las cosas. Te habría dejado boquiabierto.
Por cierto, desde entonces la gente está entusiasmada. Pero si hubiera existido un capitalista como Kitty Hawk, debería haber derribado a Orville. Porque no ha hecho más que costar dinero a los inversores. Solo en los años 20 y 30 había más de 400 compañías de aviones. Hubo un Omaha, hubo un Nebraska, éramos el Silicon Valley aparentemente de los aviones y todos desaparecieron. Ha sido un negocio terrible. A finales de 1991, si sumabas las ganancias totales de todas las compañías aéreas con miles de millones invertidos, desde que Wilbur y Orville estaban allí, llegaban a menos de cero. El número de pasajeros aumentaba cada año. La importancia de la industria aumentó dramáticamente década tras década. Y nadie ganó dinero. Entonces, calculando las consecuencias económicas. Televisor. Creo que se venden, no sé, 20 o 25 millones de aparatos al año en Estados Unidos. No creo que ya haya uno de ellos fabricado en los Estados Unidos. Dirías fabricante de televisores, ¡qué negocio tan maravilloso! Todo el mundo, ahora nadie tenía televisor en 1950. Más o menos entre 45 y 50. Todo el mundo tiene varios conjuntos ahora. Pero nadie en Estados Unidos ha ganado dinero real, dando la sensación de que todos están quebrados. Ya sabes, las Magnavox, las RCA, todas esas empresas. La radio era el equivalente a los 20, más de 500 empresas fabricaban radios en los años 20. Una vez más, no creo que exista un fabricante de radios estadounidense en este momento. Coca-Cola, ya sabes, ¿qué era? 1884 en Jacobs Pharmacy o lo que sea, al tipo se le ocurre algo, muchas fotocopiadoras a lo largo de los años, pero ahora tienes una empresa que vende aproximadamente 1.000 millones de porciones de 8 onzas de su producto, no toda Coca-Cola, Sprite y algunas otras, diariamente en todo el mundo 117 años después. Por lo tanto, comprender las características económicas de una empresa es diferente a predecir el hecho de que a una industria le irá maravillosamente. Entonces, cuando miro los negocios de Internet o los negocios de tecnología, digo que esto es algo maravilloso y que me encanta jugar con la computadora. Pido mis libros en Amazon y todo tipo de cosas, pero no sé quién va a ganar. A menos que sepa quién va a ganar, no me interesa invertir. Simplemente jugaré en la computadora. Definir su círculo de competencia es el aspecto más importante de la inversión. No se trata de lo importante ni de lo grande que sea tu círculo. No es necesario ser un experto en todo. Pero saber dónde está el perímetro de ese círculo de lo que sabes y lo que no sabes, y permanecer dentro de él, es muy importante. Tom Watson, señor, quien fundó IBM, dijo en su libro: "No soy un genio", dijo, "pero soy inteligente en algunos aspectos y me mantengo en esos lugares". Y ya sabes, esa es la clave. Entonces, si entiendo algunas cosas y me quedo en ese campo, lo haré bien. Y si no entiendo algo, pero me emociono mucho porque mis vecinos están hablando de ello, las acciones suben y todo, empiezan a perder el tiempo en otro lado, eventualmente me pondré verde, y debería hacerlo. Así que ahora vayamos por aquí. Hola, señor Beswick. Recibí 2 preguntas breves. Una es cómo se encuentra el valor intrínseco en una empresa. Bueno, el valor intrínseco es cuál es el número que si todos supieran sobre el futuro y pudieran predecir todo el efectivo que una empresa le daría desde ahora hasta el día del juicio, descontado a la tasa de descuento adecuada, ese número es el valor intrínseco de negocio es. En otras palabras, la única razón para hacer una inversión y gastar dinero ahora es obtener más dinero más adelante, ¿verdad? De eso se trata la inversión. Ahora, cuando miras una acción, cuando miras un bono, suponiendo que sean bonos del gobierno de los Estados Unidos, es muy fácil decirles lo que vas a recibir a cambio. Lo dice justo en el bono. Dice cuando recibes los pagos de intereses. Dice cuando recibes los pagos de intereses. Dice cuando obtienes el capital. Por eso es muy fácil calcular el valor de un bono. Puede cambiar mañana si cambian las tasas de interés.
Pero los flujos de efectivo están impresos en el bono. Los flujos de efectivo no están impresos en un certificado de acciones. Ese es el trabajo del analista. Imprimir, cambiar ese certificado de acciones, que representa un interés en el negocio, y convertirlo en un bono y decir, esto es lo que creo que se pagará en el futuro. Cuando compramos una máquina nueva para que yo haga alfombras, obviamente eso es en lo que estamos pensando, y todos ustedes lo aprendieron en la escuela de negocios. Pero lo mismo ocurre con las grandes empresas. Si se compra Coca-Cola hoy, la empresa se vende en el mercado por entre 110 y 15 mil millones de dólares. La pregunta es, si tuvieras 110 o 15 mil millones, no me estarías escuchando, pero yo te estaría escuchando, dicho sea de paso. Pero la pregunta es, ¿lo plantearía hoy para obtener lo que la compañía Coca-Cola le ofrecerá durante los próximos 200 o 300 años? La tasa de descuento no hace mucha diferencia después, a medida que te alejas. Y esa es una cuestión de cuánto dinero te van a dar. No es una cuestión de cuántos analistas lo van a recomendar, o cuál es el volumen de la acción, o cómo se ve el gráfico ni nada, es una cuestión de cuánto dinero te va a dar. Esa es la única razón. Es cierto que si estás comprando una granja, es cierto que si estás comprando un edificio de apartamentos, cualquier activo financiero, petróleo bajo tierra, estás invirtiendo dinero en efectivo ahora para recuperar más dinero en el futuro. Y la pregunta es, ¿cuánto vas a recibir? ¿Cuándo lo vas a recibir y qué tan seguro estás? Y cuando calculo el valor intrínseco de una empresa, cuando compramos empresas, y ya sea que compremos toda una empresa o una pequeña parte de una empresa, siempre pienso que estamos comprando toda la empresa porque ese es mi enfoque. Lo miro y digo, ¿qué saldrá de este negocio y cuándo? Y lo que realmente te gusta, por supuesto, es que puedan utilizar el dinero que ganan y obtener mayores rendimientos a medida que avanzas. Quiero decir, Berkshire nunca ha distribuido nada a sus accionistas, pero su capacidad de distribución aumenta a medida que aumenta el valor de los negocios que poseemos. Podemos agravarlo internamente, pero la verdadera pregunta es si Berkshire se está vendiendo por, digamos, unos 105 mil millones ahora. ¿Qué podemos distribuir de esos 100? Si van a comprar toda la empresa por 105 mil millones de dólares ahora, ¿podemos distribuirles suficiente efectivo lo suficientemente pronto como para que, con las tasas de interés actuales, sea sensato disponer ese efectivo ahora? A eso se reduce todo. Si no puede responder esa pregunta, no puede comprar acciones. Puedes apostar en las acciones si quieres o tus vecinos pueden comprarlas. Pero si no responde esa pregunta, no puedo responderla para las empresas de Internet, por ejemplo. Hay muchas empresas, todo tipo de empresas por las que no puedo responder, pero me mantengo alejado de ellas. Número 2. Así que existen fórmulas para encontrar valores intrínsecos en determinadas empresas. Tienes un sistema matemático configurado. Acabo de recibir un valor presente del efectivo futuro. La segunda pregunta breve es, ¿por qué no ha escrito su conjunto de fórmulas o estrategias por escrito para poder compartirlas con todos los demás? Bueno, creo que en realidad he escrito sobre eso. Si leen los informes anuales de los últimos años, de hecho, el informe anual más reciente, uso lo que acabo de mencionar, uso la ilustración de Esopo. Porque aquí estaba Esopo en el año 600 a.C. Hombre inteligente, no era lo suficientemente inteligente como para saber que era el año 600 a.C. Aunque, quiero decir, haría falta un poco de previsión. Pero Esopo, entre tortugas y liebres y todas esas otras cosas, encontró tiempo para escribir sobre pájaros, y dijo, más vale pájaro en mano que ciento volando. Eso no está del todo completo, porque la pregunta es, ¿qué tan seguro estás de que hay dos en el monte y cuánto tiempo tienes que esperar para sacarlos? Probablemente ya lo sabía, pero simplemente no tenía tiempo porque tenía todos esos otros proverbios que escribir y tenía que seguir adelante. Pero ya estaba a mitad de camino en el año 600 a.C. Lo único que hay que hacer para invertir es cuántos pájaros hay en el monte, cuándo los sacarás y qué tan seguro estás. Ahora bien, si las tasas de interés son del 15%,
Aproximadamente hay que sacar 2 pájaros del campo en 5 años para igualar el pájaro en la mano. Pero si los tipos de interés son del 3% y se pueden sacar 2 pájaros de un tiro en 20 años, todavía tiene sentido renunciar al pájaro en la mano porque todo vuelve a ser descontar sobre un tipo de interés. El problema es que a menudo no se sabe, no solo cuántos pájaros hay en el monte, sino que en el caso de las empresas de Internet, no había ningún pájaro en el monte. Pero aún así se llevan el pájaro que le das si está en la mano. Pero en realidad he escrito sobre este tipo de cosas, y le he robado mucho a Esopo, quien lo escribió hace unos 2600 años, pero me he retrasado en mis lecturas. Sí. Buen día. Sé que eres famoso por tu éxito, pero tenía curiosidad por saber si hubo algún momento particular en tu vida en el que hayas cometido errores o fracasos que haya sido particularmente memorable, que podrías haber aprendido de ellos y si lo hubieras hecho. ¿Algún consejo particular para los estudiantes aquí al lidiar con circunstancias desalentadoras? Sí, bueno, he cometido muchos errores. El mayor error, bueno, no necesariamente el mayor, pero comprar Berkshire Hathaway fue un error porque Berkshire era un pésimo negocio textil. Y lo traje muy barato. Ben Graham me había enseñado a comprar cosas sobre una base cuantitativa. Busque cosas que sean baratas. Y eso, me enseñaron que digamos en 1949 o 50, me causaron una gran impresión. Así que anduve buscando lo que yo llamo colillas de cepo usadas. Y el enfoque de las colillas de cigarro para comprar acciones es que caminas por la calle y buscas colillas de cigarro y encuentras esto, en la calle, este cigarro de aspecto terrible, empapado y feo, al que le queda una calada. Pero lo levantas y obtienes tu única calada. Asqueroso, lo tiras. Pero es gratis. Quiero decir, es barato. Y luego miras a tu alrededor buscando otro cigarrillo empapado, ya sabes, una calada. Bueno, eso es lo que hice durante años. Es un error. Aunque se gana dinero haciéndolo, no se puede ganar mucho dinero. Es mucho más fácil simplemente comprar negocios maravillosos. Así que ahora prefiero comprar un negocio maravilloso a un precio justo que un negocio justo a un precio maravilloso. Pero en aquellos días compraba acciones baratas. Y Berkshire estaba vendiendo por debajo de su capital de trabajo por acción. Obtuviste las plantas gratis, obtuviste la maquinaria gratis, obtuviste el inventario y las cuentas por cobrar con descuento. Era barato. Entonces lo compré. Y 20 años más tarde todavía llevaba un pésimo negocio y ese dinero no se acumulaba. Realmente quieres estar en un negocio maravilloso porque el tiempo es amigo de los negocios maravillosos. Sigues capitalizando y sigue haciendo más negocios y sigues ganando más dinero. El tiempo es el enemigo del mal negocio. Podría haber vendido Berkshire, tal vez liquidarlo y obtener una pequeña ganancia rápida, ya sabes, una bocanada. Pero quedarse con ese tipo de negocios es un gran error. Entonces se podría decir que aprendí algo de ese error, y hubiera sido mucho mejor si lo hubiera aceptado. Lo que hice con Berkshire fue seguir comprando mejores negocios. Empecé un negocio de seguros, Base Candy, Buffalo, todo tipo de cosas. Habría sido mucho mejor hacerlo con una pequeña entidad nueva que había creado en lugar de usar Berkshire como plataforma. Ahora me he divertido mucho con ello. Quiero decir que todo en la vida parece mejorar. Así que no tengo ninguna queja al respecto, pero fue una tontería. Entré a Estados Unidos. Compré una acción preferente en 1989. Tan pronto como mi cheque fue cobrado, la compañía entró en números rojos y nunca salió. Quiero decir que fue realmente tonto. Quiero decir, tengo un número 800 al que llamo ahora cada vez que pienso en comprar acciones de una aerolínea. Los llamo a cualquier hora. Afortunadamente puedo llamarlos a las 3 de la mañana y simplemente les marco y les digo, mi nombre es Warren, soy un aeroholic, ya sabes, y estoy pensando en comprar esto y ellos hazme callar. Quiero decir, lleva horas. A veces lleva horas, pero vale la pena, créanme. Si alguna vez piensas en comprar una aerolínea, llámame y te daré el número 800, porque no quieres hacerlo. Pero tuvimos suerte en cuanto a cómo finalmente salimos adelante. Pero fue una decisión tonta, muy tonta.
Todo mío. Y he hecho lo más grande en términos de costos de oportunidad, en términos de costos eventuales. Compré la mitad de la participación en una estación de servicio Sinclair cuando tenía unos 20 años con un tipo con el que estaba en la Guardia Nacional. Y entonces tenía unos $10,000, puse $2,000 y lo perdí todo. Así que eso fue el 20%, y eso significa que el costo de oportunidad es ahora de $6,000 millones de esa estación de servicio, que es un alto precio a pagar por limpiar algunas ventanas y algunos parabrisas y cosas así. En realidad, me gusta cuando Berkshire cae porque reduce el costo de ese error en un costo de oportunidad. Pero los errores más grandes que hemos cometido, con diferencia, los he cometido yo. No los hemos cometido nosotros. Los errores más grandes que he cometido, con diferencia, son errores de omisión y no de comisión. Quiero decir, son las cosas que sabía lo suficiente como para hacer. Estaban dentro de mi círculo de competencia y me estaba chupando el dedo. Y es que realmente, esos son los que duelen. No aparecen por ningún lado. Probablemente le costé a Berkshire al menos $5,000 millones, por ejemplo, chupándome el dedo hace 20 años o casi, cuando Fannie Mae tenía algunos problemas y podríamos haber comprado toda la empresa por prácticamente nada. Y no me preocupo por eso si es Microsoft porque no lo sé. Microsoft no está en mi círculo de elogios. Así que no tengo ninguna razón para pensar que tengo derecho a ganar dinero con Microsoft o con Cocoa Beans o lo que sea. Pero sabía lo suficiente para entender a Fannie Mae y lo arruiné. Y eso nunca aparece en la contabilidad convencional. Pero sé el costo. Lo sé, ya sabes, lo dejé pasar. Y esos son los grandes errores. Y he tenido muchos de ellos. A menos que les hable de ellos en el informe anual, y a veces resisto la tentación, a menos que les hable de ellos en el informe anual, no lo sabrán porque no aparece en la contabilidad convencional. Pero omisión es mucho más grande que comisión. Hay que aprovechar las grandes oportunidades de la vida. No hacemos muchas cosas, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer algo grande y correcto, tenemos que hacerlo. E incluso hacerlo en pequeña escala es un error tan grande como no hacerlo en absoluto. Quiero decir, realmente tienes que agarrarlos cuando vengan. Porque no vas a conseguir 500 grandes oportunidades. Estarías mejor si cuando salieras de la escuela aquí, recibieras una tarjeta perforada con 20 perforaciones. Y cada decisión financiera que tomaste, gastaste un golpe. Te harías muy rico porque pensarías mucho en cada uno de ellos. Fuiste a un cóctel y alguien habló de una empresa, ni siquiera entendía lo que hacían o no podía pronunciar el nombre, pero ganaron algo de dinero la semana pasada y otra parecida. No lo comprarías si solo tuvieras 20 golpes en esa tarjeta. Existe la tentación de incursionar, particularmente durante los mercados alcistas. En acciones es muy fácil. Ahora es más fácil que nunca porque puedes hacerlo online. Haces clic en él y tal vez suba un punto y te entusiasmas con eso y compras otro al día siguiente y así sucesivamente. No puedes ganar dinero con el tiempo haciendo eso. Pero si tuvieras una tarjeta perforada con solo 20 perforaciones, no ibas a recibir otra en el resto de tu vida, pensarías mucho antes de cada decisión de inversión. Y harías buenos y harías grandes. Y probablemente ni siquiera usarías los 20 golpes en tu vida, pero no sería necesario. Sí. Señor. Buffett, buenos días. En tus comentarios sobre cometer errores y errores como ese, hablas un poco sobre tu disciplina de venta cuando estás en una posición y sientes que ya no es buena. ¿Qué criterios utilizar cuando finalmente lo abandonas? Sí, cuando comencé, la situación personal cambió a lo largo de los años. Porque cuando comencé, tenía muchas más ideas que dinero. Quiero decir, revisaría el manual de Moody. Lo revisé página por página. Y luego lo repasé de nuevo, página por página. Y encontré acciones allí que pude entender que se vendían a 2 veces las ganancias, incluso a 1 vez las ganancias. Bueno, cuando solo tienes $10,000, eso puede resultar un poco frustrante. Y si no te gusta pedir dinero prestado, cosa que a mí nunca me gustó pedir dinero prestado, entonces
Siempre se me ocurrían más ideas que dinero, así que tenía que vender lo que menos me gustaba para comprar algo nuevo que me atraía. Y durante mucho tiempo estuve en ese modo. Y ahora nuestro problema es que tenemos más dinero que ideas. Entonces, si miran nuestro informe anual, que está en internet en nuestra página de inicio, berkshire.outoftheway.com, verán algo en la parte posterior llamado los principios económicos de Berkshire. Y veréis que creo en exponer a mis socios. Ellos son mis socios. No los veo como accionistas. Los miro como socios. Serán mis socios de por vida. Por eso quiero decirles lo que pienso. Y si no están de acuerdo con mi forma de pensar, está bien, pero no quiero que lo hagan, no quiero que se decepcionen de mí. Así que me expongo y digo que, en términos de nuestros negocios de propiedad total, no vamos a vender por mucho que alguien ofrezca esta forma. Quiero decir, si alguien nos ofrece 3 veces lo que vale algo, en Seas Candy, Buffalo News, Borsheim's, sea lo que sea, no lo venderemos. Puede que me equivoque al adoptar ese enfoque. Sé que no me equivoco si fuera propietario del 100% de Berkshire porque así es como quiero vivir mi vida. Tengo todo el dinero que podría necesitar. Simplemente equivale a un cambio en la historia del periódico sobre mi obituario y la cantidad de dinero que tiene la fundación. Y romper relaciones con gente que me gusta y gente que se ha unido a mí porque piensan que es un hogar permanente, hacerlo simplemente porque alguien me entrega un gran cheque sería como vender a uno de mis hijos porque alguien me entrega un gran cheque. Entonces no haré eso. Y quiero decirles a mis socios que no lo haré para que no se decepcionen de mí. Cada vez más, con determinadas acciones adoptamos ese enfoque. Ahora bien, si tuviéramos una escasez crónica de fondos y surgieran todo tipo de oportunidades, podríamos tener un enfoque algo diferente. Pero nuestra inclinación no es vender cosas a menos que nos desanimemos mucho, tal vez con la dirección o pensemos que las características económicas del negocio cambian en gran medida. Quiero decir, y eso sucede. Entonces, pero no vamos a vender simplemente porque parece demasiado alto. Con toda probabilidad. Quiero decir, no puedes lograr eso al 100%. Pero ese es el principio bajo el cual estamos operando. Estamos generando ahora al menos 5.000 millones de efectivo al año. Son 100 millones de dólares cada semana. Y sabes, hemos estado hablando aquí durante media hora y no he hecho nada. Entonces, ya sabes, la verdadera pregunta es cómo expresarlo de manera inteligente. Si vendiéramos cosas, sería mucho más. Puede llegar un momento en que eso cambie. Pero queremos agregar, tengo socios, accionistas, socios, que dirían, si puedes obtener 3 veces el valor de los dulces de C, ¿por qué no los vendes? Y es por eso que quiero estar seguro, antes de que vengan, de que sepan lo que pienso al respecto. Quiero decir, tienen derecho a saber eso. Si realmente quieres, piensa por un minuto, si te vas a casar, y quieres un matrimonio que vaya a durar. No necesariamente el matrimonio más feliz, ya sabes, o uno del que Martha Stewart hablará o algo así, pero quieres un matrimonio que dure. ¿Qué cualidad buscas en un cónyuge? Una cualidad. ¿Buscas cerebros? ¿Buscas humor? ¿Buscas carácter? ¿Buscas belleza? No. Buscas bajas expectativas. Ese es el matrimonio que va a durar. Ambos tienen bajas expectativas. Lo digo en serio, y quiero que mis parejas tengan bajas expectativas porque quiero que el matrimonio dure. Es un matrimonio financiero cuando se unen a mí en Berkshire y no quiero que piensen que voy a hacer cosas que no voy a hacer. Ese es nuestro principio rector. El asesoramiento es todo gratuito en tu asesoramiento matrimonial, todo lo demás. Próximo. Buen día, señor Buffett. Tengo una pregunta sobre la evaluación de la solidez de las inversiones. En los últimos años, parece que el uso de refugios fiscales en las corporaciones está aumentando y compañías tan reputadas como UPS y otras están involucradas en batallas judiciales sobre refugios con el IRS. Como sabemos, la mayoría de estas transacciones son bastante artificiales, pero aún así generan ganancias.
Desde la perspectiva del inversor, cree que es beneficioso para los inversores. Las empresas en las que invierten están involucradas en esos refugios y, de ser así, cree que sería útil que esas transacciones se revelen en los estados financieros, es decir, en las notas a los estados financieros. No estoy seguro de haberlo entendido al 100%. George, ¿podrías? Lo repetiré. Si cree que la participación de corporaciones en las que usted invierte o de cualquier persona que invierta en refugios fiscales, ¿qué es, por alguna definición? Bien, ¿refugios fiscales? Bien. Nunca he usado uno. No lo digo yo. Le pregunto si sabe que las corporaciones participan en este tipo de actividades que son beneficiosas a corto plazo. ¿Crees que eso es útil para los inversores? Bueno, quiero decir, hay formas perfectamente legales de proteger los impuestos. Quiero decir que lo hicimos y todavía lo hacemos, pero fuimos uno de los primeros en solicitar créditos para vivienda con impuestos a bajos ingresos. De hecho, me reuní con el presidente, primero con el presidente Bush, para hablar de eso. Y eso nos beneficia en cierta medida. No es un elemento importante de Berkshire, quiero decir, es una miseria en términos del valor total de Berkshire, pero es un beneficio fiscal ordenado por el Congreso. No lo llamaría exactamente un refugio. Es un beneficio fiscal que el Congreso ha decidido que están dispuestos a ofrecer a las empresas porque creen que es la mejor manera de generar viviendas para personas de bajos ingresos. Entonces participamos en algo, pero no es un factor importante en lo que hacemos. Pero eso no tiene nada de malo. Entonces, si te metes en la evasión fiscal, quiero decir que es un juego completamente diferente. En ese momento deberían ir a la cárcel. Pero ciertas empresas, algunas compañías de seguros, se reincorporan a las Bermudas. Y puedes ahorrar muchos impuestos. Tienes que cumplir con otras pruebas que a nosotros no nos gustaría cumplir, pero si estuviéramos dispuestos a cumplir con esas otras pruebas, no hay nada ilegal o inmoral en que nos mudemos a las Bermudas, no lo haremos. Pero si las restricciones no estuvieran ahí, quiero decir, el código tributario es el libro de reglas. Y sigues el libro de reglas. Creo que algunas de las cosas que la gente hace en términos de infringir ese libro de reglas se acercan mucho al fraude y, a veces, cruzan la línea del fraude y, cuando lo hacen, creo que deberían ser procesados. Pero ese es otro juego. Y ha habido más presión de la que yo diría en los últimos 5 años y ciertamente fue mi experiencia anterior. Y hay más, creo que ahora ha disminuido en el último año o 2. Pero hace un par de años hubo un marketing muy agresivo por parte de algunas de las firmas de auditoría y de estas incluso con participación, porcentajes de la ganancia que se pagará a los auditores. Creo que esas cosas se volvieron bastante dudosas y particularmente cuando buscaban opiniones legales, ya sabes, de modo que si te atrapan haciendo estas cosas puedes decir, bueno, estaba confiando en esta opinión legal y por lo tanto no debería ir a la cárcel. Pero solo paga los impuestos atrasados. Así que no sé de nada con lo que estemos asociados que haya hecho eso, pero obviamente si presionan demasiado no queremos estar ahí. Gracias. Sí. Tenía curiosidad por la gran cantidad de personas que tiene ahora con enormes cantidades de riqueza. ¿Qué opina del estado actual de la filantropía? Bueno, saldré esta semana. De hecho, iré a Coca-Cola Main y volaré a Seattle y hablaré con el grupo United Way. Creo que United Way de Seattle recauda más per cápita que cualquier United Way del país. Y Bill Gates estará allí, estamos hablando juntos. Su madre era muy activa en United Way. Pero Bill va a donar más de $1.000 millones al año. Muchos más después, pero ahora 1.000 millones. Y es muy interesante. Es muy racional al respecto y está muy informado. De hecho, consiguió a alguien, creo que su principal asesor en el campo médico es un miembro del CDC en Atlanta. Y Bill lee 15 libros al mes sobre esto. Quiero decir que simplemente puede absorberlo. No podría conseguirlo tan rápido. Pero simplemente dice que con $1.000 millones quiere salvar tantas vidas al año como pueda. Ese es su objetivo.
Es tanto una métrica de su fundación como cualquier otra métrica de rendimiento del capital podría serlo para una empresa. Y dice que voy a gastar $1.000 millones al año. ¿Cuántas vidas se pueden salvar con eso? Así que se ha centrado mucho en las vacunas y el SIDA en África, en varias cosas. Es muy racional. Personalmente, creo que el 99% de mi patrimonio neto se destinará a una fundación después de que mi esposa y yo muramos. Quiero decir que todo irá a parar a una fundación. En lo que a mí respecta, lo obtuve de la sociedad. Va a ir a la sociedad. He escrito una carta a mis fideicomisarios. Tengo muy pocos fideicomisarios. En mi opinión, si tienes un montón de fideicomisarios, simplemente se homogeneizan hasta llegar al mínimo común denominador porque tienes 30 personas en una sala y gente prestigiosa, pero todos tendrán su alma mater particular y todos tendrán su hospital particular y se convertirá en un gran juego de compensaciones. Ya sabes, será un poco como el Congreso. Entonces, tengo muy poca gente y no les doy nada específico. Porque les digo que su juicio en la superficie será mejor que mis instrucciones a 2 metros bajo tierra. No me gusta pensar eso, pero es verdad. Entonces les digo, miren, la sociedad es la que no tiene un electorado de financiamiento natural, o simplemente es condenadamente intratable y muy difícil de resolver. Así que les digo que no los perseguiré en absoluto si gastan mucho dinero en algún problema terriblemente importante y fracasan. Porque están asumiendo problemas difíciles. Cuando compro negocios, estoy comprando negocios fáciles. Pero la razón por la que los grandes problemas de la sociedad son grandes es que son muy difíciles de resolver. Entonces están haciendo swing de malos lanzamientos. Yo hago swing de lanzamientos fáciles en los negocios, pero ellos hacen swing de lanzamientos malos. Pero les digo que quiero que lo intenten y lo hagan. Y si fallan, no me molesta en absoluto. Les digo que si dan $1 millón aquí y $1 millón allá y $1 millón allá, no van a dormir porque los estaré persiguiendo. Voy a volver todas las noches, ¿sabes? No quiero que se utilice el enfoque del cuentagotas en la filantropía. Pero quiero que utilicen su criterio para examinar problemas importantes que no cuentan con un grupo de financiación natural. Ya sabes, si el gobierno va a financiarlo, está bien. Sabes, quiero decir, deberían financiar problemas importantes, pero no será necesario que lo hagamos nosotros. En mi opinión, el papel de la filantropía privada es financiar cosas que no cuentan con el electorado natural, y eso es lo que está haciendo Bill. No hay un montón de personas a las que puedas hacer un llamamiento emocional para que las vacunas estén disponibles para millones y millones de niños en todo el mundo. No toca la fibra sensible de nadie, no se pueden nombrar edificios con su nombre. Simplemente no es el tipo de cosas para las que se puede recaudar dinero de forma emocional. Y no hay nada de malo en recaudar dinero de forma emocional. Con acento agudo, ese es un problema que no será resuelto por un grupo de financiación que responda a ello. Pero Bill está respondiendo a lo que en su mente es lo importante, que es salvar vidas y no le importa si su nombre aparece en un edificio o si sucede algo o si alguien lo sabe. Quiero decir, recibe publicidad solo por la escala en la que se encuentra. Pero a él no le importa eso, te lo prometo. Entonces esa es mi filosofía. Obtuve este dinero no porque sea un ser humano superior, no porque haya hecho más por la sociedad que otras personas. Me programaron de la manera correcta para que me dejaran en los Estados Unidos en este momento en particular. Quiero decir, es una sociedad capitalista enorme y estoy conectado. No hay crédito para mí, pero simplemente nací de esa manera, por lo que soy mejor en la asignación de activos que otras personas hasta cierto punto. Al igual que otras personas son mejores en todo tipo de cosas. Y estaba con 2 profesores en Sun Valley que están haciendo más por la sociedad que yo. Y este sistema de mercado no hace nada por ellos. El sistema de mercado hace todo tipo de cosas por mí. Gates dice que si hubiera nacido hace 5000 años, ya sabes, habría sido el almuerzo de algún animal, ya sabes, porque no puedo correr muy rápido, no puedo trepar a los árboles, quiero decir, ya sabes, ¿qué? Esos, y me di cuenta de que ese animal me estaba persiguiendo, ya sabes, espera hasta que veas cómo puedo asignar los activos, ya sabes. No habría hecho ninguna diferencia. Así que aquí estoy. Nací ahora.
Muy afortunada. Cuando nací en 1930, las probabilidades eran de 50-1 en contra de las personas nacidas en los Estados Unidos. Es un terrible conjunto de probabilidades que enfrentar. Y sin embargo, me dejaron caer aquí. Y si me hubieran dejado en Perú o en algún lugar de China, quiero decir, no habría tenido ninguna oportunidad. Entonces, la sociedad es la que lo hace por ti. Y debería volver, en mi opinión, debería volver a la sociedad. Si ha tenido la suerte de pertenecer a una sociedad en la que sus conexiones particulares dan grandes frutos. Eso es solo suerte. No hay nada malo en tener suerte. No me siento culpable por eso ni por nada más. Pero tampoco siento que me divierta mucho haciendo lo que hago. Pero creo que el dinero debería regresar a la sociedad y debería regresar de la manera más inteligente posible. Y la mejor manera de hacerlo de forma inteligente es tener gente inteligente y de alto nivel administrándolo en ese momento. Y no sabes los problemas que habrá dentro de 10 años, dentro de 20 años o dentro de 30 años. Lo que sí sé es que tengo un pequeño número de personas inteligentes y de alto nivel, y el alto nivel es más importante. Si me dieras 20 puntos extra de coeficiente intelectual pero me hicieras un poco de trampa en la nota más alta, no los aceptaría. Debido a que tienen que serlo, hay tantas posibilidades de hacer las cosas de manera mezquina o de intentar hacerlo, quiero decir, la gente se subvierte en sus propias mentes hacia sus propios intereses en lugar de los intereses de la institución. Así que realmente quiero que lo haga gente de muy alto nivel y los tengo. Y creo que el dinero podría hacer mucho bien, puede que no haga ningún bien, pero operará en campos donde, si hace algún bien, ese bien probablemente no se habría hecho de otra manera. Sí. Me pregunto si hay muchas diferencias entre el reciente auge y caída del mercado de valores y uno de los años 20, pero también hay muchas similitudes. Y esas similitudes están permitiendo a la gente sacar la conclusión de que los precios de las acciones seguirán deprimidos durante algún tiempo. ¿En qué no está de acuerdo y en qué está de acuerdo con esa conclusión? Bueno, todo el siglo es bastante interesante. Si nos fijamos en el siglo XX, fue un siglo increíble para Estados Unidos. El PIB per cápita, y esa es la forma de pensar en esto per cápita, a veces hablan de nuestro PIB versus el de Europa, pero si su población es la misma todos los años y la nuestra aumenta un 1%, tienes que, ya sabes, al final tienes que tener un divisor además de un numerador. De modo que el PIB per cápita en el siglo XX en Estados Unidos aumentó 610%. En realidad, cualitativamente aumentó mucho más que eso porque realmente no se pueden medir ciertas cosas en medicina o lo que sea y las mejoras, sino solo sobre una base cuantitativa. Subió cada década, incluida la década de los 30. Así que aquí tuvimos 100 años en los que básicamente la ciudadanía estadounidense estaba mejorando su situación década tras década tras década. A los 30, subió un 13%. La mejor década fue la Segunda Guerra Mundial. En los años 40, subió un 36%. La peor década fue la Primera Guerra Mundial, por lo que a veces uno puede tener problemas con las analogías, pero en cualquier caso, fue un periodo enorme. Curiosamente, hubo 6 grandes periodos para el mercado de valores en ambas direcciones. Hubo 3 grandes mercados alcistas. De 1900 a 1921, el Dow Jones pasó de 66 a 71. Menos de un 10% de movimiento en 20 años. Menos del 0,5% al año. También recibiste dividendos, pero 0,5%. Entonces no se movió. De 21 a 29, como usted señala, pasó de 71 a un máximo de 381 en septiembre de 1929. Subió 500%. Bueno, obviamente, el bienestar del país no aumentó 500% durante ese periodo, y el bienestar del país aumentó mucho más del 10% durante esos primeros 21 años. Entonces tuviste este desarrollo muy desigual.
Luego, desde septiembre de 1929 hasta finales de 1948, el Dow Jones pasó de 381 a aproximadamente 180. Se redujo a la mitad, y fueron 18 largos años. Y, sin embargo, el PIB per cápita estuvo aumentando durante todo este periodo, por lo que a la economía le iba bien. De 48 a 65 puntos, el Dow Jones volvió a pasar de unos 180 a cerca de 1000. De nuevo, 5 por 1, que lo superaba con creces. De 65 a 81, el Dow Jones cayó, literalmente. Bueno, de nuevo, el PIB per cápita. Y luego tuvimos este último periodo en el que aumentó terriblemente. Si tomamos los 100 años completos, aumentó 180 por 1. Cada $1000 se convirtieron en 180.000. Pero 43 años y cuarto, 43 años y 3/4 fueron esos tres grandes y enormes mercados alcistas y 56 años y cuarto fueron periodos de estancamiento. Todo en una economía que iba bien, ya sabes, año tras año tras año. En 56 años y cuarto, el Dow Jones bajó un par de cientos de puntos durante ese periodo. Y los otros 43 años y cuarto constituyeron el resto de esto, pasaron de 66 a 11.000, alguien, al Dow. Entonces, te dices a ti mismo, ¿cómo puede ser que puedas tener un país al que le vaya cada vez mejor y mejor? Los ciudadanos vivían, cada generación vivía mejor que la precedió. Pero tuviste estos grandes cambios. Grandes ganancias algunas veces. Largos periodos de estancamiento. 20 años, quiero decir, es mucho tiempo para no hacer nada. La respuesta es que los inversores se comportan de manera muy humana, es decir, se emocionan mucho durante los mercados alcistas y miran por el espejo retrovisor y dicen, gané dinero el año pasado, voy a ganar más dinero este año, así que esta vez pediré prestado, ya sabes, o el vecino dice, ya sabes, no estuve el año pasado cuando ese vecino era más tonto que yo y ganó mucho dinero, así que iré este año. Por eso siempre están mirando por el espejo retrovisor. Y cuando miran por el espejo retrovisor y ven que se ha ganado mucho dinero en los últimos años, se ponen manos a la obra y simplemente presionan y presionan y presionan sobre los precios. Y cuando miran por el espejo retrovisor y ven que no se ha ganado dinero, simplemente dicen que este es un pésimo lugar para estar. Por lo tanto, no les importa lo que esté pasando en el negocio subyacente. Y es sorprendente, pero representa una gran oportunidad. Simplemente una gran oportunidad. Quiero decir, he vivido aproximadamente la mitad, en el sentido de inversión, aproximadamente la mitad de ese periodo. Y he tenido ese largo periodo de estancamiento desde los 48, quiero decir, desde los 65 hasta los 82, 17 años. Escribí un artículo para Forbes en 1979. Solo dije, ¿cómo puede ser esto? En 1970, los fondos de pensiones pusieron el 100 y pico % de su nuevo dinero en acciones, porque estaban locos por las acciones. Luego se volvieron mucho más baratos y alcanzaron un mínimo histórico del 9% de su nuevo dinero neto, y en 1978, cuando las acciones estaban mucho más baratas. Las personas se comportan de manera muy peculiar en términos de reacciones porque son seres humanos y se emocionan cuando otros se emocionan, se vuelven codiciosos cuando otros se vuelven codiciosos, tienen miedo cuando otros tienen miedo y continuarán haciéndolo. Y verá cosas que no creerá en su vida y en los mercados de valores. Y al país le irá muy bien con el tiempo, pero verás estas enormes olas. Y si puedes mantenerte objetivo durante todo ese proceso, si puedes separarte temperamentalmente de la multitud, te volverás muy rico. Y no tendrás que ser muy brillante. Quiero decir, estoy seguro de que lo eres, pero no hace falta inteligencia, hace falta temperamento. Se necesita la capacidad de sentarse ahí y mirar algo. Cuando comencé en 1950, buscaba y encontraba cosas que duplicaban mis ganancias. Y eran negocios perfectamente decentes y la gente quería empleo en esas empresas. Y todos sabían que estarían por aquí. Y no los comprarían al doble de las ganancias y fue entonces cuando las tasas de interés eran del 2,5%.
Fui al y comencé a vender valores cuando tenía 21 años. Y resultó que una compañía de seguros de vida de Kansas City era una empresa bastante destacada en Omaha. Y las pólizas que te vendían, si les compraste un seguro de vida, tenían un supuesto de interés del 2%. Las acciones de Kansas City Life se vendían a menos de 3 veces las ganancias. Obtendría el 35% si comprara las acciones. No hay dudas sobre la solidez de la empresa. Fui al agente local. Pensé, diablos, que debería poder venderle algunas acciones. Quiero decir, el chico lo entendería. Ha invertido toda su vida en esta empresa. Fui al agente local. Llevamos 20 años con él. Su nombre era Alce. Dije, señor Moose, estás vendiendo estas pólizas al 2%. Es posible que incluso tengas algunos miembros de tu propia familia y puedas comprar esta empresa de cuyo sueldo dependes cada mes y de cuyo futuro dependen tus beneficiarios de estas pólizas de vida. ¿Y a quién le estás vendiendo una inversión del 2% y obtienes el 35% de tu dinero? Las acciones no son nada buenas. El otro no lo pude vender, era pésimo vendedor, o sea, bueno, hay que empezar por eso, pero simplemente me dejó boquiabierto. Me dejó atónito. A veces me preguntaba si estaba loco. Pero esas cosas, pasó lo mismo. Quiero decir, en 1964, el Dow Jones cerró en 864. Luego, en 1981, 17 años después, cerró en 865. Se movió un punto en 17 años. Eso no es un gran paso. Y eso, no se puede creer lo desanimada que estaba la gente durante ese periodo. Pero ya sabes, la gente vivía mejor. Así que pueden durar mucho tiempo cosas que no tienen sentido. Pero llegan a su fin. Me refiero a lo de Internet. Quiero decir, había estas empresas vendiéndose por muchos miles de millones de dólares que prácticamente no tenían perspectivas de ganar dinero. Eso es una burbuja. Pero Epstein dijo una vez que todo lo que no puede durar para siempre terminará. Eso parecía bonito, pero piensa en eso. Piénselo especialmente la próxima vez que intente hacer algo solo porque las acciones han subido mucho y sus vecinos ganaron dinero o algo así. Tienes que serlo, solo tienes que sentarte y pensar objetivamente y pensar, ¿compraría todo este negocio? Si se trata de una empresa de Internet que tiene 100 millones de acciones y vende 100, esos son 10.000 millones de dólares. ¿Vale 10.000 millones de dólares? Si vale 10.000 millones de dólares, tiene que poder dar 700 u 800 millones de dólares el año que viene. Y si no les da 700 u 800 millones de dólares el año que viene, tendrá que darles tal vez un 10% más que eso el año siguiente y seguir dando. No hay muchas empresas que puedan hacer eso. Y la gente simplemente se vuelve loca. Y por supuesto, es divertido. O sea, es como ese cartel que ponen en las casas de bolsa que dice, evita la resaca, mantente borracho. Ya sabes, quiero decir, es muy divertido seguir jugando. Pero hay que hacer cosas sensatas para obtener buenos resultados. Sí. Próximo. Bueno, tenemos 3 personas paradas ahí, así que hagamos con las 3 que están ahí paradas. Bueno. Buenos días, señor. Hola. Hola. Me preguntaba cuál es su opinión sobre la Reserva Federal y las medidas adoptadas recientemente. ¿Cree que han hecho lo suficiente para impulsar la economía? Sí, bueno, soy fanático de las horas extras de Alan Greenspan. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Estábamos juntos en un tablero en Cap Cities. Y Alan es un tipo muy inteligente. En mi opinión, está motivado enteramente por lo que es bueno para los Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos. Así que no podrías tener una mejor persona allí. Y el problema que puede tener es que debido a que su mandato ha estado asociado con este increíble mercado alcista, aunque él no se habría atribuido el mérito por ello, la gente podría asociarlo debido a la importancia de la Reserva Federal en general. Es posible que lo asocien con él, por lo que si las cosas no salen tan bien, es posible que también lo culpen a él. Pero creo que su política en general ha sido muy buena.
Hay que entender una cosa acerca de la Reserva Federal, no es tan poderosa como la mística la haría. Su freno es mejor que su acelerador. Cuando la Reserva Federal quiere frenar, vamos por el parabrisas. Quiero decir, la economía simplemente está mal. Pueden frenar. Paul Volcker lo hizo. Rompió la inflación al hacerlo. Pero quiero decir, cuando frenó en ese periodo alrededor de 1980, quiero decir que la gente lo odiaba, fue crucificado por eso, pero era lo correcto. Y él podría hacerlo. Lo hizo todo él solo. Y era la única manera por el impulso que estaba generando la inflación. Era lo único que hacía falta entonces. Normalmente impopular. Es mucho más difícil para un Greenspan frenar porque nadie quiere que él frene y además es muy visible. Pero se los puso gradualmente. Pero al pisar el acelerador, no necesariamente obtiene el mismo resultado. Puede que ayude, pero hay miles de otras variables en funcionamiento. Y como se ve en Japón, se pueden reducir las tasas de interés a cero y no se puede estimular nada. Así que no es que los japoneses no hayan leído los mismos libros que nosotros sobre economía. Quiero decir, han leído a Keynes y lo han leído todo. Entonces no somos más inteligentes que ellos. No tenemos ningún secreto que ellos no tengan, pero ellos no saben cómo hacer funcionar su economía. Y ya sabes, su PIB no ha ido a ningún lado, ya sabes, en los últimos 5 años. Y todavía hay problemas por ahí. Así que el dinero fácil no lo resuelve todo, pero a Greenspan bien se le podría culpar por el hecho de que no lo ha resuelto todo y simplemente no está en su poder resolverlo. Puede ayudar de varias maneras, pero no creo que pueda tener a nadie mejor y creo que ha hecho lo correcto hasta este punto, pero lo correcto puede no ser tan efectivo como la gente espera que sea. En economía siempre quieres preguntar y luego ¿qué? Leerás en el periódico, bueno, ¿qué pasa si los japoneses comienzan a vender nuestros bonos gubernamentales o qué pasa si se deshacen del dólar? No pueden deshacerse del dólar. No hay forma de deshacerse de los dólares. Al menos se pueden vender activos en dólares porque si los japoneses quieren vender nuestros bonos gubernamentales, nos los venden, ya sabes, obtienen un depósito a plazo o una ciudad depositada a la vista o todavía poseen un activo en dólares. Si los venden a los franceses, es posible que obtengan algunos activos de los franceses, pero ahora los franceses los tienen. La única manera de reducir la inversión extranjera en Estados Unidos es cambiarla para que consuman más que nosotros, más de lo que nosotros consumimos de ellos. Quiero decir, cuando compramos un televisor en Japón, si les compramos más televisores de los que ellos nos compran a nosotros consumibles equivalentes, e intercambio, lo que equilibra las cosas es que les damos algún tipo de activo de inversión, ya sea efectivo o dólares estadounidenses. Bonos del gobierno o nuestras acciones o nuestros estudios de cine o nuestros bienes raíces o cosas diferentes. Y la única manera de que eso se revierta es cuando empecemos a tener un superávit comercial, del cual estamos a kilómetros de distancia. Entonces, lógicamente, si lees economía clásica, creerías que nuestra moneda habría estado débil durante mucho tiempo, o más débil en los últimos años y que estaría débil ahora, pero hay otras cosas operando y esa es una de las. El problema de la economía es que nunca hay una sola variable. Generalmente hay cientos de variables y operan con diferente impacto en diferentes momentos. Quiero decir que no es como una fórmula física. Quiero decir, supongo que lo sería si entraras en el principio de Heisenberg o algo así. Pero la fórmula tiene muchas de las mismas variables año tras año, pero la importancia relativa de esas variables y cómo interactúan entre sí nunca es exactamente la misma. Eso es lo que descubrimos nosotros, los japoneses lo descubren, todo el mundo lo descubre. El valor de nuestro dólar en tipos de cambio desafía lo que cabría esperar según la historia. Pero si alguien dijera que si la historia fuera una guía perfecta, los 400 de Forbes serían todos bibliotecarios. Ya sabes, lo buscarían en los libros y siempre sabrían todas las respuestas. Pero la historia no se repite, como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Quiero decir, las cosas regresan, pero no regresan del todo en el mismo formato.
En unos años más entenderemos todo esto perfectamente. ¿Por qué los dólares se comportan como lo han hecho? Pero creo que sería útil para Estados Unidos si el dólar fuera menos fuerte. Sí, señor. Buffett, gracias por responder a mi pregunta. Mi pregunta se refiere a las pequeñas empresas y mi familia ha estado en el sector del transporte de camiones durante unos 50 años y, como usted habló sobre la industria aérea y todas las fusiones y adquisiciones y todo lo que está sucediendo y muchos de los actores más pequeños que están siendo expulsados del mercado. ¿Qué ve para las personas que, como en esta sala, para los estudiantes que quieren iniciar una pequeña empresa y tal vez quieran comenzar en un negocio que sea algo así como un negocio de productos básicos, pero a medida que las empresas, las grandes corporaciones se hacen más grandes? Y su eficiencia aumenta, ¿cómo puede una pequeña empresa competir con estas personas? En muchas áreas, las pequeñas empresas tienen una ventaja. La escala de otra empresa tiene una gran ventaja. Quiero decir, no quieres ser un pequeño productor de acero al carbono. Por otro lado, cuando aparecieron muchas fábricas y aprendieron a utilizar la chatarra de manera más efectiva que los métodos más antiguos de fabricar acero, en realidad tuvieron ventaja. Por tanto, la escala es una gran ventaja en algunas empresas. Es que las aerolíneas más grandes no han ganado. Southwest Airlines ha ganado, empezando con unos pocos aviones que vuelan entre Houston y Dallas y se han hecho más grandes, pero su ambición no ha sido ser las más grandes. Probablemente compren su combustible tan barato como United y probablemente lo compraron cuando eran mucho más pequeños. Walmart es un ejemplo clásico. ¿Quién hubiera pensado que hace 25 años, hace 30 años, quiero decir que aquí estaba Sears, con un edificio de más de 100 pisos en Chicago, que tenía acceso a dinero mucho más barato que Sam Walton? Quiero decir, el crédito de Sam Walton no era tan bueno como el de Sears. Todos los proveedores querían hacer negocios con Sears, nadie había oído hablar de Sam. Todos los promotores inmobiliarios que estaban desarrollando un nuevo centro comercial acudieron primero a Sears, y Sam se quedó con la peor parte. Así que aquí hay un tipo que comienza en Bentonville, Arkansas, y lo mata con el tiempo. Simplemente lo mata. Y desventaja en la compra, desventaja en el endeudamiento, desventaja en el sector inmobiliario, ventaja. Sam Walton. Y su capacidad para inspirar, al final, a cientos de miles de personas a entusiasmarse por ir a trabajar y hacer las cosas correctas con el tiempo. Por tanto, yo sería igualmente optimista respecto de las pequeñas empresas en general. Ahora bien, hay ciertas áreas donde la escala es simplemente importante. Pero no veo ninguna desventaja. Intencionalmente, en Berkshire tenemos 112.000 empleados, por cierto, más en Georgia que en cualquier otro estado del sindicato. Empleamos a mucha gente cerca de Dalton y empleamos a mucha gente en Macon y Heico. Intencionalmente, con nuestros 112.000 empleados, probablemente tengamos, no sé cuántas unidades de negocios, pero sí muchas. En la sede solo tenemos 13,8 personas. Por cierto, no soy el 8, me molesta que la gente piense eso. Soy completo, pero tenemos una mujer que trabaja 4 días a la semana. Y eso es todo lo que tenemos en la sede, 112.000 personas. 105.000 millones en capitalización de mercado. Pero intencionalmente mantenemos nuestras unidades pequeñas. Creemos que queremos que tengan la agilidad, la capacidad de respuesta hacia el cliente en particular, eso los convertirá, ya sabes, eso esencialmente compensará con creces cualquier cosa que se desarrolle en la escala de tener tal vez un poco más de poder adquisitivo o algo así. Somos dueños de una empresa de muebles para el hogar, tenemos un negocio de muebles para el hogar en Utah dirigido por un tipo llamado Virgil. Apareció en Fortune hace aproximadamente un número. La portada era Dios en los negocios. Bill fue la ilustración número 1. Bill le quitó ese negocio a su suegro cuando éste generaba $250.000 al año. Y eso era más de la mitad del negocio en Utah en su campo, alrededor de 400 millones. Lo construyó pensando en el cliente.
Y la verdad era que estaba compitiendo con Sears, estaba compitiendo con Levi's, que en el pasado era un gran minorista de muebles, estaba compitiendo con todos. Pero todo lo que pensó desde el momento en que se levantó por la mañana fue cómo cuido a mi cliente. Y eso gana. Tenemos un negocio en Omaha, es posible que algunos de ustedes hayan oído hablar de él. Es la tienda de muebles para el hogar más grande del mundo, en Omaha, que solo cuenta con una SMSA de 650.000 personas. Está en 72 acres. Gana 325 millones de dólares en un solo lugar, lo que resulta ser $500 por cada hombre, mujer y niño en la SMSA, pero obtiene de más allá de eso. Ese negocio surge, o ha sido el resultado, de una inversión de $500 en 1937 por parte de una mujer que abandonó Rusia en 1921. Salió, se subió a un barco manisquero y aterrizó en Seattle con una etiqueta alrededor del cuello. No podía hablar ni una palabra de inglés. La Cruz Roja estadounidense miró la etiqueta y decía Fort Oaks, Iowa. La llevaron a Fort Oaks, Iowa. No podía aprender el idioma. Ella estuvo allí 2 años. Dijo que se sentía como un tonto. Entonces vino a Omaha porque había otros judíos rusos allí y al menos tendría alguien con quien hablar. Su pequeña empezó la escuela. Frances regresaba a casa por la noche y le enseñaba a su madre las palabras que aprendió en la escuela ese día. Así es como esta mujer, Rose Blankin, aprendió el idioma inglés gracias a su hija en el jardín de infancia, enseñándole las palabras. Trajo a 7 hermanos de Rusia, uno a la vez, por $50, cada vez que ahorraba $50. Vendía ropa usada y otros trabajos. Recuperó a sus 7 hermanos, su madre y su padre, y hacia 1937, 16 años después de su llegada, había ahorrado $500. Se subió a un tren y fue a Chicago al American Furniture Mart, que era algo enorme e impresionante. Era increíblemente inteligente, pero en cierto modo pensaba como una campesina. Vio este edificio y decidió llamar a su empresa Nebraska Furniture Mart. Ella entró y compró mercancías por valor de $500, compró mercancías por valor de $2,000. Durante todo el camino de regreso a Omaha estuvo preocupada porque pensó, yo debo $1,500 y ella solo tenía $500 en capital. Entonces llegó a Omaha, sacó la cama, el sofá y el refrigerador de su propia casa para venderlos rápidamente y poder obtener el dinero para poder pagar a tiempo. Ella tomó ese negocio y lo construyó desde el principio. Nadie le vendería. Ella acudió a los tribunales 4 veces porque lo intentaron, los fabricantes de alfombras intentaron impedir que vendiera con descuento. Y ella fue al tribunal y se lo contó al juez, porque descubrió maneras de comprar estas cosas de varias maneras nefastas a otros, para que otras personas las compraran. Y ella dijo, mira, pago $3 por metro por esta alfombra. Brandis lo vende por $6.98. Ella dice, lo vendo por $3.98. Solo dígame, juez, ¿cuánto quiere que le robe a la gente? Ella se defendió. Los periódicos lo escribieron. El juez le compró la alfombra al día siguiente. Quiero decir, fue maravilloso. Brandis ya no vende. Eran los enormes grandes almacenes. Ella sacó a todos del negocio. Y el remate es que trabajó hasta los 103 años. Me vendió el negocio cuando tenía 89 años. Y ella no tuvo una auditoría. Salí a verla una tarde. Llevé un cheque conmigo porque sabía que ella quería hacer algo y le dije, señora. Ve, aquí está el dinero. Le dije, no necesito una auditoría, solo dígame si debe dinero. Ella dijo, nunca he debido dinero desde que se lo debía a esos tipos allá por 1937. Y ella dijo, todo es gratis y claro. Ella nunca había visto un balance. No sabía lo que significaban los términos contables, pero entendía la naturaleza del negocio. Y le dije, prefiero tener su palabra que una auditoría de todos los 6 u 8 grandes o lo que fueran en ese momento de las principales firmas de auditoría. Y trabajó hasta los 103 años.
Murió a los 104 años. Tuvo 3 hermanos en su funeral. Quiero decir, esos son algunos genes. Su hijo trabaja allí ahora. Tiene 82 o 3 años. Y las 3 hermanas están todas vivas. Pero el remate es que no sabía leer ni escribir. Esta mujer no sabía leer ni escribir. Si le dijeras que esta habitación medía 68 pies por 43, te diría cuántos metros cuadrados tenía así. Ella nunca fue a la escuela un día en su vida. Ella te diría cuánto era eso en 590, 80 yardas. Ella agregaría el impuesto. Ella haría algo porque le gustaba tu apariencia. Y eso sería todo. Y eso es, ya sabes, ese es eso, no hay nada mejor que eso. Y eso no se puede replicar en General Motors. No se puede institucionalizar eso. La persona que aporta ese tipo de impulso a un negocio y lo hace día tras día y piensa en su cliente y eso es todo lo que hace. Ella también crió a 4 hijos en el proceso, pero no puede faltar. No tienes que preocuparte si eres emprendedor en la mayoría de los campos. Hay algunos campos en los que no puedes hacerlo porque hay aspectos de escala. Pero en la mayoría de los campos, matarás gente. Bob Shaw hizo eso con Shaw. Nadie había oído hablar de Shaw en el sector de las alfombras hace 30 años, y él posee el 40% del negocio de las alfombras en el país. Así que no lo hagas, es un gran campo de oportunidades y no sé específicamente sobre el transporte por carretera, pero te deseo lo mejor. No estarás en desventaja en muchos campos si eres pequeño y, de hecho, tendrás una ventaja. Gracias. Gracias. Gracias.